Bien, el domingo pasado, en el retiro, tuve el privilegio de predicar y bueno, seguí con la serie de Gálatas, porque además, mire usted, yo decía, qué casualidad, coincidía con el tema que nos convocaba al retiro. Entonces el domingo pasado hablamos de las relaciones cristianas fructíferas. Hablan basado en Gálatas capítulo 5, versículos 26 y Gálatas capítulo 6 de los versículos 2 al 5. Y dijimos que el versículo 1 lo íbamos a dejar para este domingo, porque hoy día íbamos a hablar, Dios mediante, sobre restaurando al caído, basado en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Así que algunas de estas cosas ya fueron dichas el domingo pasado, pero para quienes no lo escucharon, que son la mayoría de los aquí presentes, ya está en el sitio web, pueden escuchar el sermón completo. Ahí le preguntan al hermano Juan, él sabe, está www.ibautistarreformada.org, en la página de nuestra iglesia o en la página de Facebook también, y ahí está el sermón para que ustedes lo puedan escuchar, los sermones pasados y especialmente el sermón pasado que fue, el Señor nos habló sobre esta relación tan preciosa que es el de la amistad de los hermanos. Hoy día vamos a hablar de restaurando al caído. Entonces en Gálatas capítulo 6 versículo 1: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Recuerdo a dos hermanos carnales. Yo era supervisor en ese momento, era supervisor de ellos, y en plena tarea, uno de estos hermanos cae al suelo con convulsiones. Quien estaba más cerca de este que había caído al suelo era su hermano, pero él se quedó ahí mirando, observando, y como que se hizo para atrás. Alguien vino rápidamente, puso un brazo debajo de la cabeza para que no se siguiera golpeando contra el suelo, y mientras otros estaban buscando ayuda profesional. Una vez que pasó todo esto, yo me acerqué a este muchacho y le dije: oye, ¿por qué tú no reaccionaste? Y la respuesta que él me dio, hermano, fue increíble. Yo le pregunté: ¿por qué no acudiste a socorrer a tu hermano si estaba al lado tuyo? Y él me dijo: ¿cómo iba a ir si yo no sabía lo que tenía? ¿Y si era contagioso? Yo me quedé de una pieza en el hermano y estaba preocupado por él, no por el hermano que se estaba golpeando con convulsiones. Para que usted lo sepa, cuando una persona cae al suelo por convulsiones, hay que protegerle la cabeza porque se golpea contra el suelo. Nada más que eso. Si hace eso, le va a evitar un gran daño a la persona. Pero le cuento otra. Yo era profesor de escuela dominical. Mi clase, que era de adultos jóvenes, el Señor la había bendecido, había crecido más de 3 veces a su número original. Yo siempre llegaba temprano, siempre llegaba temprano, era el maestro de esa clase, y a pesar de que a veces no tenía dinero para viajar de mi casa a la iglesia, así que caminaba casi 1 hora, pero eso no me importaba, yo llegaba temprano a mi clase. Un día iba en el bus y alguien en el bus comienza, entre los asientos de enfrente, empieza a convulsionar. Entonces imagínense, la gente se pone a gritar, el chofer que paró, y claro, preocupados de esa persona que había caído ahí al suelo. Y algunos le decían al chofer: oiga, chofer, ¿por qué no se devuelve? Porque pasamos al consultorio de San Jerónimo hace poquito, usted se devuelve y lo dejamos ahí. Y yo, mientras alguien estaba preocupado, pero ahora yo miraba mi reloj, voy a llegar tarde. Yo estaba en esa situación. Cuando, ¿qué cree usted que pasó? El Espíritu de Dios me sacude, porque me hace dar cuenta de lo que yo estaba, cómo yo estaba pensando. Me reprendió. Y ahí, sin que nadie supiera, me llevó al arrepentimiento.
Y ahí en el asiento de ese bus le pedí perdón al Señor por mis pensamientos impíos. Ambos eventos, tanto el de estos muchachos que les describía que trabajaban en mi sección, como la actitud mía, tienen denominador común. A pesar de que estos hermanos, ellos no conocían al Señor, y yo lo conocía, yo hablaba del Señor, pero en la actitud de ellos y en la actitud mía hay denominadores comunes, porque ahí en ambos se manifestó egoísmo, arrogancia, soberbia, orgullo. Son ejemplos estos que se hacen eco del que insolentemente se levantó ante el Señor para neciamente argumentar: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es lo mismo. Caín dijo eso, yo estaba procediendo de esa manera. Me importaba un pepino la salud del que estaba ahí. No, yo estaba preocupado de que iba a llegar tarde. Y el otro, en vez de estar preocupado de la salud de su hermano, estaba preocupado de que, ¿y si hay algo contra eso? Es lo mismo, la misma actitud. Esta de que ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Es que tengo que hacerlo yo. Esta es la pregunta ¿de quién? De Caín, el primer asesino de la historia. Nadie quiere ser como él, y no conozco a nadie, a ninguna mujer que le haya puesto a su hijo Caín. ¿O has escuchado alguna vez? Caincito, venga para acá. Jamás nadie ha llamado a su hijo Caín. Es un nombre despreciado, Caín. Pero todos compartimos su naturaleza caída. Impíos y creyentes. Algunos serán juzgados y condenados en el juicio final. Otros han sido juzgados y condenados en Cristo. Cristo llevó sobre sí el pecado de todos nosotros y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El Calvario hace la diferencia entre unos y otros. A pesar que la naturaleza pecaminosa también busca manifestarse en el creyente, encuentra la oposición firme del Espíritu de Dios que opaca y anula la manifestación de la carne al exhibir el fruto del Espíritu. Pero no nos engañemos. El pecado es una realidad en la vida de todo creyente. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Santiago capítulo 3 versículo 2 dice: porque todos ofendemos muchas veces. Todos conjugamos el verbo pecar. Todos. No solo el tú, el vosotros y el ellos, sino que también el yo, el nosotros. Todos conjugamos el verbo pecar. Aquí estamos entonces ante una realidad ineludible. ¿Cuál es? Necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda. Y en esta libertad gloriosa de los hijos de Dios, quienes han sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de la luz, conscientes de nuestra propia debilidad y dependencia de Dios y del pueblo de Dios, no podemos menos que exhibir el fruto del Espíritu de Dios, ayudándonos los unos a los otros. Así glorificamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él levanta del polvo al caído. Entonces, si hacemos la tarea que Él hace, estamos glorificando a Dios, estamos haciendo su voluntad. Él levanta del polvo al caído. Y además extendemos gracia al hermano, al amigo que levantamos para la gloria de Dios y bendición de su pueblo.
Ver al caído es una cosa, ayudarlo es otra. Pero en nuestro texto, aquí en 6.1, el apóstol nos dice tres cosas. Primero nos dice qué hacer. Segundo, nos dice quién debe hacerlo. Y en tercer lugar, nos va a decir cómo se debe hacer. Todo aquí, en el versículo 1 del capítulo 6. Veamos entonces, en primer lugar, qué hacer. Vamos otra vez al texto. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. No debemos olvidar aquí el contexto. Esto lo da la primera palabra del texto aquí en el capítulo 6. ¿Cuál es la primera palabra? ¿Qué dice? Hermanos. Es el reflejo de lo que ha venido hablando el apóstol desde el versículo 16 y antes, en realidad, del capítulo 5. Amar al prójimo, andar en el espíritu y cumplir la ley es todo lo mismo. Son todas distintas expresiones para una misma actitud. Es la exteriorización de vivir en la libertad de la que nos habla el capítulo 5. Eso es, quien vive en libertad anda en el espíritu. Quien vive en libertad cumple la ley. Quien vive en libertad ama al prójimo. Mi hermano es mi amigo. Proverbios 17:9 nos dice qué es lo que hace el amigo. ¿Qué dice ahí? El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Vamos a hablar más del acto de cubrir más adelante. Ahora nos vamos a enfocar en el ser sorprendido en alguna falta. ¿Qué significa esto? ¿Ser sorprendido por el pecado o ser sorprendido por la congregación en la comisión del pecado? Son cosas distintas. ¿Qué significa esto? Los comentaristas se inclinan tanto por una como por otra acepción. Aunque mayoritariamente, debo decir, argumentan a favor de sorprender a alguien en pecado. O sea, cuando ellos leen aquí, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, lo están pensando en que, vamos a suponer, yo estoy sorprendiendo a mi hermano que está en una falta. Esa es una línea de interpretación. Pero la otra es que yo he sido sorprendido por el pecado. No tenía la intención de pecar, pero peco. Ya no vamos a explicar eso. Creemos que ambas acepciones son posibles, tanto el ser sorprendido por el pecado como el que yo sorprenda al hermano en la comisión del pecado. Ambas son posibles, porque un creyente no practica el pecado, no se deleita en él. El verdadero creyente no se levanta en la mañana con la decisión de pecar ese día. No, él ora, ruega y gime. ¿Y qué es lo que dice? Señor, guárdame del mal. No quiero ofenderte. No, yo quiero agradarte hoy. Esa es la oración del creyente. Queremos agradar a Dios. Queremos hacer su voluntad. Así todo, como en el ejemplo de ese domingo, donde estaba más preocupado de llegar temprano a mi clase que de la salud del prójimo, nuestra naturaleza pecaminosa consigue engañarnos, aún en las cosas santas y en el ejercicio de la piedad. Nos consigue engañar. Cuán engañoso y perverso es nuestro corazón. ¿No habrá aquí algún Saúl que prefiere hacer sacrificios a obedecer lo que Dios ordena? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, nos dice en 1 Samuel 15:22. Yo fui sorprendido por el pecado ese domingo en la mañana, pero el Espíritu de Dios me reprendió y me instó al arrepentimiento. No salí con el pensamiento egoísta de mi hogar, pero fui sorprendido por el pecado. Ahora bien, supongamos que otro hermano viajaba ese domingo en el mismo bus
y fue testigo de una mala acción mía, que no la tuve, pero la pensé. Por ejemplo, ¿qué pensé yo? Mire usted, aquí yo quiero que no salga de su mente el siguiente hecho. Yo era un hombre consagrado en las cosas del Señor. En ese momento era profesor de una escuela dominical y yo iba ahí y preparaba mi clase durante la semana y el día domingo llegaba temprano para preparar todo para hacer mi clase. Yo pensaba en las cosas de Dios, pensaba en mi clase, pensaba en mis hermanos, oraba por mis hermanos. Pero esa mañana mi pensamiento fue, al ver que alguien estaba convulsionando en el bus, fue hablarle al conductor para decirle que bajáramos al que estaba convulsionando. Total, alguien se iba a quedar con él y nosotros seguir. Total, igual iba a llegar alguien a ayudar. Mírense en mi pensamiento. Ahora yo no lo hice, pero si yo lo hubiera hecho y este hermano, supuesto hermano que viajaba en el bus, él me habría sorprendido en la falta. Él habría visto, pero ¿qué está haciendo el hermano? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cierto? Claro. Él va a ser testigo, sería testigo de mi pecado. ¿Qué es lo que debe hacer él? Aquí algunos se confunden. No se dan cuenta que cubrir la falta de Proverbios 17-19 fue lo que leímos, ¿cierto? El que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta al amigo. Pero el sentido de cubrir la falta es de no hacerla pública, de evitar el chisme y la vergüenza del infractor. Esto significa cubrir la falta. No significa hacer como que no lo vi. No significa hacer la vista gorda. No significa eso. Menos significa chismear acerca del asunto. ¿Cómo lo hacemos? Nos acercamos a alguien. ¿Supiste? El hermano fulano hizo esto y esto. Nadie me lo contó, yo lo vi. Y para cubrirlo con un manto de piedad, ¿qué hacemos? Te cuento para qué horas. Chismosos. Nada de esto tiene en mente el apóstol. Dios nos dice cuál es nuestro deber aquí. ¿Cuál es? Restaurarle. La palabra original para restaurar era un término médico para acomodar un hueso fracturado o dislocado. En Mateo 4:21 y Marcos 1:19 se usa la misma palabra y ahí se traduce como remendar redes. La amputación no es lo que sigue a la fractura, ¿verdad? Nadie que se fractura un brazo ya está pensando que le van a fracturar el brazo. No es así. El brazo se compone. Yo recuerdo cuando niño, y tal vez en el campo todavía hay personas que componen huesos. Esas luxaciones de repente le hacen sus masajes, sus tironeos y el hueso vuelve al lugar, ¿verdad? No llegamos y le cortamos el brazo porque se lo dislocó. Nadie espera eso. Ningún pescador tampoco va a desechar una red porque se rompió producto de la faena. No, lo que él hace, y cuando usted vaya a la costa y vea en las caletas los pescadores que están trabajando en los barcos, ellos están remendando sus redes. Eso hacían los apóstoles. Y eso hacen los pescadores, todo pescador sabio. No porque se rompa ya, esta cuestión no sirve, botémoslo. No, ellos lo remiendan. Vuelve a usarse. Esta es la idea de la palabra. Restaurar a la condición original. Eso es. Ahora, al darnos cuenta que alguien cayó, ¿y quién no ha caído? Pero si nos damos cuenta, no debemos desatendernos del asunto. Hay quienes ponen como pretexto que, a fin de cuentas, no es asunto suyo. Y por lo mismo, ellos no quieren involucrarse. No me voy a meter en esto. No quieren involucrarse.
otros, no conscientes de qué espíritus son tomados, son rápidos para condenar. Hasta pareciera que se alegran de la caída del otro, ya que les da la oportunidad de sentirse superiores. Estos son los que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Eso lo dice allí en Isaías 65:5. Pero esta actitud, lejos de ser piadosa, evidencia la rebeldía y el mal camino de quienes andan en pos de sus pensamientos y no en los caminos de Dios. De esto dirá el Señor en el mismo contexto: estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. No son estas personas de las que Dios se agrada, no. También abundan los que corren a denunciarlo al pastor y exigen de él que tome acciones punitivas. Mire, pastor, yo lo vi, así que usted tiene que hacer esto y esto y esto. Esto no puede quedar así. Corren a acusar. Muchas veces tras esa actitud se esconde un corazón perverso que quiere ocultar su propia maldad, llamando la atención a maldades o supuestas maldades ajenas. He sido testigo de este actuar y también lo he padecido. Pero ninguno de estos, ni el que calla, ni el que acusa, ni el que condena, cumplen con el requerimiento divino. Porque ninguno de ellos honra a Dios, ninguno exalta a Jesucristo, ni ministra al hermano caído. Me conmueve lo que escribe Lutero al respecto. Dice él: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no empeoren su dolor, no lo reprendan, no lo condenen, sino levántenlo y con gentileza restauren su fe. Si ven a un hermano apesadumbrado por un pecado que ha cometido, corran a él, extiéndanle la mano, consuélenlo con el Evangelio y abrácenlo como una madre. Cuando se encuentren con un pecador voluntario a quien no le importa, vayan tras él y repréndanlo con dureza. Pero así no se trata a alguien que ha sido sorprendido por el pecado y lo lamenta. Son actitudes distintas. Debemos asegurar el perdón de Dios para quienes se arrepienten y apartan. Debemos simpatizar con los heridos por el pecado, dolernos con ellos y llorar con ellos, asegurándoles que no son amados por causa de su conducta, sino que son amados por causa de Cristo, quien en la cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre y luego envió su Espíritu a hacer morada en los suyos, a trabajar en ellos, a fin de presentarlos ante el Padre como la Iglesia santa, gloriosa y sin mancha. Es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando en el corazón del hombre y de la mujer cuando luego de cometer el pecado es llevado al arrepentimiento y siente dolor y aflicción por el pecado cometido. Esa es evidencia de que el Espíritu de Dios está trabajando. En segundo lugar, ¿quién debe hacerlo? Vamos al texto. ¿Qué nos dice? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿a quién Dios le encarga esta labor de restaurar? ¿A quién? ¿Qué nos dice el texto? A los hermanos. A los hermanos. Nota además el plural aquí. No es un encargo exclusivo a los líderes de la iglesia. No. Son los hermanos los llamados a restaurar. La iglesia en su conjunto debe ser un ente restaurador. Ningún organismo puede reemplazar a la iglesia en este sentido. Porque, después de todo, ¿quiénes componen la iglesia? ¿No son aquellos que saben de las heridas del pecado y de la maldad? ¿No son estos los que componen la iglesia? Todos hemos sido heridos, pero también hemos sido restaurados. Todos hemos recibido gracia y no podemos menos que extenderla a aquellos que la necesitan, porque yo recibí gracia.
en mi dolor y mi aflicción, Dios vino a mí y Él me restauró. Y por eso ahora puedo extender gracia a aquel que está dolido, a aquel que está sufriendo bajo el yugo del pecado. A Cristo, en su hora suprema de angustia, cuando sudaba gotas de sangre, le fue enviado un ángel a confortarle. A Pablo, atribulado y temeroso, Dios le envió a Tito para consolarle. Y Pablo mismo da testimonio de que Aristarco, Marcos, el sobrino de Bernabé, y Jesús llamado el Justo, eran los únicos de entre sus hermanos de sangre que le ayudaban y le consolaban. Al pensar en este ministerio de restauración, ¿cuántos entre nosotros no han sido considerados como ángeles de Dios al ministrar a sus hermanos? Y has de saber que en esta bendita labor, ángeles nos asisten. Así lo dice Hebreos capítulo 1, versículo 14. Los ángeles son espíritus ministradores que obran en favor de aquellos que han de recibir la gracia de Jesucristo. Pero, ¿estamos todos en condición de obedecer este llamado? Tristemente, no todos pueden, pero todos deben o deberían poder hacerlo. ¿Cuál es el condicionamiento o el requerimiento especial? ¿Cuál es? Ser espiritual. Ser un cristiano maduro que camina en el Espíritu. Estos están escritos en el pasaje precedente de Gálatas 5, versículos 16 al 25. Hermanos, cada vez que nos negamos a andar en el Espíritu, cada vez que sucumbimos a los deseos de la carne, cada vez que no nos negamos a nosotros mismos, cada vez que nos negamos a ser guiados por el Espíritu de Dios, no solo nosotros sufrimos, sino que también otro hijo de Dios sufre, un hermano, un amigo, porque no podemos auxiliarle. ¿Habrá algo más frustrante y triste que esto? Ver a alguien que está sufriendo y no poder ayudar, no por un impedimento del cual puedo decir que es congénito en mí, no puedo, no tengo esa capacidad, no, sino que no puedo ayudar porque yo mismo me he invalidado al no obedecer al Señor. El apóstol aquí reconoce que no todos los cristianos son realmente espirituales, pero deberían serlo. Y como tal, es deber del creyente restaurar al hermano caído. Una cosa más. A veces se piensa de que si creo lo correcto, con esto basta para corregir. Quiero que te detengas aquí y que escuches con atención, porque algo te falta para cumplir tu cometido. Lo que te falta es lo mismo que se le echó en falta a la iglesia en Efeso. ¿Qué es lo que dice el Señor? Hablándole a la iglesia en Efeso, allí en Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué tengo contra ti? ¿Qué has dejado? ¿Qué? Amor. Eso le faltaba a la iglesia. Romanos 15:14 lo pone en estos términos. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos, mire cómo lo dice, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. No solo conocimiento necesitas, también necesitas bondad. Necesitas que sea el fruto del Espíritu de Dios el que se manifieste en la restauración, y no que apabulles al hermano herido con el despliegue escandaloso de tu sabiduría carnal. Necesitas conocimiento, claro que sí, pero también necesitas amor. Si estás amando a Cristo, si suspiras por Él, si conoces a Cristo y sabes sus anhelos y deseos, entonces anda con tu hermano y cumple así con tu deber para con la oveja descarriada. Pero primero asegúrate que amas a Cristo,
que suspiras por Él, que conoces sus deseos. Ahí anda donde tu hermano, anda con Él. Haciéndolo así, estarás imitando a Cristo, quien es descrito en Isaías 40:11. Nos dice: como pastor apacentará su rebaño, en sus brazos llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Distintas maneras, todas tiernas, de llevar a su rebaño. Ante esto solo cabe una oración: oh Señor, haznos instrumentos de tu paz. Haznos sensibles a tu voz, haznos solícitos por tu palabra, para que deseemos y anhelemos tu gloria en la restauración del hermano caído. Esa es mi petición. Veamos en tercer lugar cómo se debe hacer. Vimos qué es lo que se debe hacer. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe restaurar. ¿Quién lo debe hacer? Los hermanos, los que son espirituales, los que caminan con el Señor. Ellos deben restaurar. Veamos ahora cómo deben hacer. Dice el texto: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Te ha tocado limpiar rodillas magulladas y sangrantes? ¿Te ha tocado hacer eso? A mí sí. Casi puedo recordar a cada uno de mis hijos llorando y gimiendo de dolor, implorando que no le toquen la herida. Más de una vez. No, papito, por favor, no me toque, y se toma la herida. No me toque, déjame así nomás, así nomás. Pero, muy a pesar mío, yo sabía que debía no solo tocar, sino que además debía limpiar. Había que sacar la mugre de allí antes de que comience el proceso de cicatrización. ¿Y por qué lo hacía así? Porque recordaba que yo mismo, siendo niño, pasé por lo mismo. Y mis padres amorosamente se arrodillaban mientras limpiaban mi herida con agua y con mucho cuidado. Pero lo hacían. Esta es la idea detrás de la frase del apóstol al decir: considerándote a ti mismo. Cuando vamos ante el hermano, debemos recordarnos cuál ha sido el trato de Dios con nosotros. Entre paréntesis, Dios nos manda a nosotros también, a los padres, a castigar a nuestros hijos. Hasta una determinada edad eso se debe hacer. Pero cuando lo hacemos, también Dios nos lleva a considerar el trato que Él tiene con nosotros. Considerándote a ti mismo. Pero antes de esto, Él ha dicho que debo restaurar con espíritu de mansedumbre. No es casualidad que una vez más aparezca aquí la manifestación de esta virtud del Espíritu de Dios. Ya apareció en el capítulo 5, versículo 23. Ahí aparece. ¿Y por qué aparece ahí? Porque esta es una característica de la verdadera espiritualidad. Y quienes andan en el Espíritu manifiestan este espíritu de mansedumbre. En el Nuevo Testamento encontramos que este espíritu de mansedumbre se asocia a estas tres actitudes. Fíjese, ¿cuáles son estas? Una,
Sumisión a la voluntad de Dios. ¿Quieres saber si tiene el espíritu de mansedumbre? Sumisión a la voluntad de Dios, según Colosenses 3:12. La otra, disposición a ser enseñados, según Santiago 1:21. Y la tercera es consideración de los demás, según Efesios capítulo 4, versículo 2. Podemos concluir entonces, respecto de esto, que en quienes se manifiesta esta virtud se someten a la voluntad de Dios, son enseñables y considerados con las necesidades de otros. Estos que exhiben el espíritu de mansedumbre tienen estas características: se someten a la voluntad de Dios, son enseñables y son considerados a las necesidades de otros. Lo opuesto también es cierto. Si no hay disposición a obedecer la voluntad de Dios, si constantemente estoy debatiendo y presentando argumentos que aparentemente justifican mi actuar, si soy desconsiderado, entonces no hay en mí un espíritu de mansedumbre. Y si esto es así, debo descartarme para ser usado en la restauración de nadie. No puedo ser usado. No solo eso, sino que también debo arrepentirme por mi actitud autosuficiente. Esto porque la humildad necesaria e imprescindible para restaurar al hermano nace de la conciencia de la propia debilidad e inclinación al pecado. Nunca nace de la autosuficiencia. Nunca. ¿No eres débil tú también? ¿No hay en ti una inclinación natural al pecado? Agustín decía que no hay pecado que uno haya cometido que otro no pueda también cometer. Lutero nos recuerda: estamos en un lugar resbaladizo, decía él. Los presos en la cárcel citan mucho este refrán: en la casa del jabonero, el que no cae, resbala. Yo puedo pensar, él cayó ayer, yo puedo caer hoy. Puedo caer igual, o puedo caer peor. Escribe esto es lo que escribe él. Dice: es triste que en la iglesia contemporánea este claro mandamiento del apóstol se honre más en la infracción que en el cumplimiento. Pero si anduviéramos por el Espíritu, nos amaríamos más unos a otros. Y si nos amáramos más, llevaríamos las cargas unos de otros. Y si lleváramos las cargas unos a otros, no esquivaríamos la tarea de restaurar a un hermano que ha caído en pecado. Además, si obedeciéramos esta enseñanza apostólica tal como deberíamos, evitaríamos muchas habladurías hirientes, impediríamos graves recaídas, promoveríamos el bien de la iglesia y el nombre de Cristo sería glorificado. Mire todo el bien que resulta de restaurar al hermano. Pero no lo puedo restaurar si antes yo no camino en la luz del Señor. No lo puedo restaurar si antes no soy consciente de mi propia debilidad y de mi propia inclinación natural al pecado. Cuando soy consciente de ello, es entonces que estoy ahora preparado para restaurar. Es en la iglesia donde no hay límites a la gracia. Es en la iglesia donde no hay límites a la misericordia y al perdón. No, aquí todos son bienvenidos. Todos, con la sola condición que confiesen y abandonen su pecado a los pies del Calvario. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay lugar en el mundo donde la mano del Señor no alcance
a los que Él ha determinado salvar. No importa cuán bajo hayan caído, allá el Señor los toma y los levanta. No importa cuán lejos estén, allá el Espíritu de Dios. ¿O no lo dice así el Salmo? ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? Si me fuere allá a las alturas, allá estás tú. Si en los profundos del mar hiciere mi estrado, allí tú estás. No hay lugar donde el hombre puede estar a salvo, y gloria a Dios por ello. No hay lugar donde el hombre no puede estar a salvo de esta mano de Dios que le toma y que le rescata, que le saca de donde está. Él levanta del polvo al caído. Él me levantó a mí, Él te levantó a ti. Por lo tanto, cuando el hermano cae, hemos de esforzarnos en recobrarlo, en restaurarlo, en restablecerlo a la comunión con Dios y comunión con los hermanos. Y hermano, qué delicia es esta de saberse perdonado. El pródigo regresó con la petición de ser considerado como un jornalero más. Voy a ir a mi casa. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Eso le bastaba a él, ser como un jornalero más. Pero ¿cuál es la reacción del padre? El padre no lo deja hablar. El padre no vio que venía de lejos, sus vestidos andrajosos, tal vez venía sucio, maloliente, pero lo ve allá: ese es el andar de mi hijo. ¿Y qué es lo que hace él? Corre donde él. Nosotros no tenemos una percepción clara de lo que significa esto, pero en el Oriente, que un anciano corra era deshonroso. ¿Sabe por qué? Porque para correr debía levantar su vestido para dar el paso grande. Era deshonroso, pero a este padre no le importó. ¿Qué me importa lo que digan? Allá viene mi hijo y yo quiero recibirlo. No lo dejó hablar. Él venía con la idea de que lo hiciera un jornalero más. ¿Pero qué le dijo él? Lo abrazó. Este mi hijo muerto era y ha revivido. Estaba perdido y fue hallado. Esa es la labor tuya, es la labor mía para con el que está lejos. Esa es la bendita labor. ¡Qué bendición, hermano! El sabernos perdonar. Estos, los verdaderos creyentes, los creyentes fuertes y maduros, nunca son radicales o extremistas. Jamás ellos van a pedir que rueden las cabezas, ni son los que encienden las hogueras. No, la actitud de estos creyentes moderados hacia los que caen nunca es de crítica, de superioridad farisaica o de condenación. Más bien, ellos tienen un espíritu de humildad y mansedumbre, porque saben que ellos mismos tienen el potencial de sobra para caer en los mismos pecados y aún más graves también. Estos creyentes viven vidas agradecidas porque reconocen que si están firmes, si no han caído, es solo por la gracia de Dios. No es casualidad que la primera palabra del versículo 1 del capítulo 6 y la primera palabra del último versículo, el versículo 18 del capítulo 6, sea la misma. ¿Cuál es? Hermanos. No debemos olvidar eso. Muchas cosas pueden suceder en el caminar, pero jamás debemos olvidar que somos hermanos. Y este vínculo fraterno es un vínculo sanguíneo. ¿Sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos hermana. Somos hermanos tú y yo por medio de la sangre de Cristo, porque Él derramó su sangre en el madero de la cruz para que tú y yo tengamos vida y tengamos vida en abundancia.
Yo soy el mayor de 7 hermanos. Yo no elegí a ninguno de mis hermanos. En el supuesto que alguno de ellos sea adoptado, que no lo son. Me consta bien mi mamá todos esos embarazos, lo recuerdo. Pero si alguno fuera adoptado, nunca esta responsabilidad recae sobre los hijos. Siempre es una prerrogativa de los padres. Y en la familia de Dios, cada uno de nosotros fuimos adoptados por el amado. En el amado fuimos adoptados en Él. La epístola a los Efesios así nos lo dice muchas veces. Por Él somos aceptados, por Él fuimos reconciliados, por Él fuimos salvados. Él es nuestra justificación, siendo amados por Cristo. Y por causa de Cristo expresamos nuestro amor a Él cuando amamos al hermano. Termino con 1 de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es, Juan? ¿Cuál es este mandamiento? El que ama a Dios, ame también a su hermano. Si amas a Dios, no te escondas de tu hermano. Si amas a Dios, restaura a tu hermano. Si no conoces a Dios, ven a Cristo ahora. Este es el verdadero Dios y la vida es eterna. Que Dios te dé arrepentimiento y fe para creer en Él. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos.